For millennia, the Kumeyaay people have been part of this land. This land has nourished, healed, protected, and embraced them for many generations in a relationship of balance and harmony. As members of the San Diego State community, we acknowledge this legacy. We promote this balance and harmony. We find inspiration from this land, the land of the Kumeyaay. Bienvenidos a todos. Welcome. And we're going to now have Dr. Alfaro start us off. Yes, good morning, everyone. Bienvenidos al segundo día de Reborder. For those of you that were here yesterday and attended some of the sessions, we had a very robust conversations and dialogues. One of the things that we have seen is grow out of this Reborder conference is that we plan to continue what we are going to call some charlas, just some critical charlas that are going to be happening throughout the year and not just wait till the next Reborder season. So be on the lookout for those invitations. But today is day 2, and I want to give special thanks to the University of Michigan for sponsoring our conferences, the simultaneous translation, and also the Arts Mental Health panel that you will be hearing from today. But today we will continue with critical dialogues with the theme A Nuestra Salud, confronting public health and mental health challenges and solutions in the transborder region. I hope that you are all not only becoming more informed, but that you're also looking at just ways that you can continue to collaborate with colleagues, with students, across the U.S. border region. We are also hoping that you find inspiration about this work and that we can continue this work together as we move forward. Before I introduce our session's facilitator, I would like to thank SDSU Provost Ochoa for his unwavering support. You will be hearing from him in a few minutes, but Dr. Ochoa, Provost Ochoa, has been a critical leader behind San Diego State's strategic plan. And in this strategic plan, we prioritize that we are a new kind of HSI, one that values and really honors the border region that we work in. But now, before we listen to Dr. Provost Ochoa, I would like to introduce today's facilitator. And today's facilitator is Alana Rodriguez, and she is from the University of Michigan, and she is the founder and co-director of the newly launched Global Migration Education Initiative, which is between San Diego State University and Michigan University. With no further ado, I would like to turn the speaker over to Provost Ochoa. Thank you. Thank you, Christina. Welcome, everyone. On behalf of the San Diego State University community, our faculty, staff, and students, I welcome you to the second day of our third annual Reborder Conference here today. At San Diego State, we have 2 campuses. Our main campus is located within 30 miles of the US-Mexico border, and our Imperial Valley is just a few blocks away from the US-Mexico border. And we transcend and cover the whole border, the California-Mexico border. And we recognize and value our location in everything that we do. And let me give you 4 examples of that. First of all, I'm very proud through Dr. Alfaro's efforts that we now have a University Global Seal of Literacy, and that is to promote and encourage bilingualism as our part of our efforts and our commitment to prepare culturally and linguistically critically conscious leaders, future global leaders for our country and around the world. Secondly, I am very proud that San Diego State was recently named only one of 10 universities in the country by Excelencia in Education to receive the Seal of Excelencia in our commitment and our successes in serving our Latino students here at San Diego State. Thirdly, I'm very proud of the fact that SDSU was named by the U.S. Department of State as only one of 35 Hispanic serving institutions in the nation to be recognized as a Fulbright HSI leader. And fourth, which is the theme of this conference, is that we were recently funded one of 5 institutions by the National Institute of Health to receive a grant, a Fuerte grant, that will allow us to provide the infrastructure to bring in 11 faculty
with expertise in Latino health disparities. So when I look at these 4 initiatives and these 4 examples, I think that's a great evidence and testament to San Diego's commitment to its location and to really begin and to partner with our colleagues from Mexico. And I think this conference is another, which I would call the 5th example of our efforts. So I hope that today's conference will be one that will be very informative and enlightening. And I would like to also thank the University of Michigan for their partnership and for all of you who've taken time today to partake in this conference. Good luck, buena suerte, and bienvenidos. Thank you. Thank you, Provost Ochoa. And so now we turn it over to our facilitator, Alana Rodriguez. Thank you so much, Dr. Alfaro and Provost Ochoa, for the opening remarks and the introduction. I'm grateful to the entire ReBorder team for allowing the University of Michigan to serve as a co-sponsor today. It's really an honor to be a part of this conference and this celebration of the collaborations that grow out of the Trans-Border region. So my name is Alana Rodriguez. I'm an alumna 3 times of San Diego State University and a previous employee at the Center for Latin American Studies at San Diego State. But today I'm representing the University of Michigan, or U of M, which is perhaps an unexpected but enthusiastic institutional partner. And I'm proud to introduce a collaboration with SDSU called the Global Migration Education Initiative. You'll just allow me one moment to share my screen. Perfect. So I moved from San Diego to Michigan 5 years ago, and I've been able to observe the border now from a geographically removed position. But what happens at the US-Mexico border has ripple effects throughout the US, impacting economies, our health, our politics, natural environments, and communities far beyond the trans-border region. And a really clear example of this, as evidenced by these news article excerpts, is related to global migration flows. And of course, the case of unaccompanied children from around the world, but mostly Central America, that seek asylum at the southern border. As you may know, after a stay in temporary detention facilities at the border, children transition into emergency intake shelters, like the one in Albion, Michigan. And they stay in the intake shelter while waiting to be placed with an eligible adult sponsor or into foster care systems. And in Michigan, that system includes both group homes or placement with a foster care family. Children in long-term foster care may eventually enter into public schools in Michigan, and they join children already in classrooms whose families have migrated to Michigan from Mexico, Central America, the Middle East, and other parts of the world. Those children may have close relatives who made the dangerous journey to the US by foot, or who may be at risk of deportation. Unaccompanied children in foster care and children of families that have migrated make up a growing group of students in Michigan classrooms with teachers that may have limited experience supporting children who've endured the specific traumas from violence in their home countries and the journey to the US, or perhaps they're dealing with the anxiety and stress from worrying about threats of deportation, or who may not have had a lot of previous schooling in their home countries. So you can imagine this presents both challenges and opportunities for our teachers, our students, and their guardians. So these circumstances help to inspire our new Global Migration Education Initiative. The initiative's Keystone Professional Development Program will bring primarily K-12 educators from Michigan and California to the US-Mexico border to visit San Diego and Tijuana to learn about global migration flows and inclusive strategies for teaching about migration. There are 2 principal outcomes that we envision. 1, we will provide content and facilitate cross-border experiences so educators can create lessons about the conditions that drive global migration flows, especially to the US-Mexico border. And 2, we want to complement this content by providing space to share inclusive strategies for teaching in increasingly diverse classrooms. For me, it's important to note that the idea for early iterations of the project came directly from K-12 teachers in Michigan. Much of my work at U of M is focused on creating useful resources about Latin America that K-12 teachers can teach in Michigan schools. Teachers told me that topics around global migration, asylum policy, the border, US interventionism and foreign policy, and violence in migrant-sending countries
are particularly difficult topics to understand, let alone teach. These themes are often presented in the media and in national discourse in ways that lack nuance and context, and especially so for folks who are living so far from the physical border. But even though we're far geographically, educators are really hungry for this content because they're able to connect these events to the changing demographics of their own classrooms. So in Michigan, we've been working to create new lesson plans about migration, and teachers are reporting that students from migrant communities are beginning to participate more actively in their discussions. So teachers are equipped with new understandings of migration, and students are feeling validated by hearing their stories in school. So a few years ago, I asked teachers to help me imagine and build their dream professional development program in order to continue this work. And we created a basic framework for a program that would bring teachers to the US-Mexico border to interact with universities, schools, and people on both sides, and to learn about migrants from many regions of the world while sharing best practices for teaching global migration studies in the classroom. So with this idea, I immediately drew upon my SDSU network. I reached out to Dr. Ramona Perez, the director of the Center for Latin American Studies and my previous boss, to see if this would be an opportunity for partnership with SDSU, institutions in Tijuana, and that we could also extend to California teachers. With her support, we approached Dr. Cristina Alfaro, the Associate Vice President for International Affairs and Executive Director of the Center for Equity and Biliteracy Education Research. Dr. Alfaro, who you just heard from, graciously joined our team and is now our project director, and we're so excited about this. She has incredible expertise in exposing binational educators to pedagogical strategies that utilize lived experiences and cultural linguistic knowledge of the binational students in the Los Angeles, San Diego, and Tijuana region. And this is exactly the kind of expertise that teachers in Michigan were asking for. So we knew we had a really great opportunity for educators from both Michigan and California to learn from our program, but also from each other and from educators in Tijuana, so we can all draw ties between all of our different experiences. So with generous support from a grant from the US Department of Education, we will pilot our first workshop in San Diego and Tijuana early next year. And we intend to host our first formal multi-day workshop for educators in the summer of 2022. And while the program is still growing and developing, we're really proud of the foundation we've built, and we invite creative ideas for collaboration with academic institutions, educators, school administrators, and global migration subject matter experts in San Diego and Tijuana. So it's been a real pleasure to be here and share this work. Thank you all so much for granting me this space today. And thank you to all the wonderful partners at San Diego State who took a chance on this project, and the University of Michigan, and who worked tirelessly to support global education in the border region and beyond. I will stop sharing now. And at this time, we will move to our panel presentation today. We have a wonderful presentation for you titled "A Shared Binational Population, Served by Two Systems of Healthcare in the US-Mexico Border Region." This discussion today will be facilitated by Dr. Maria Luisa Zúñiga and Dr. Adriana Carolina Vargas Ojeda. Dr. Zúñiga is a professor in the School of Social Work at San Diego State University and campus director of the San Diego State University UC San Diego Joint Doctoral Program in Interdisciplinary Research on Substance Use. She holds a joint faculty appointment at UC San Diego in the Department of Pediatrics and the Department of Medicine. She's a public health researcher with over 20 years of experience in community-based participatory research with communities impacted by migration and communities in the US-Mexico border region. She studies health disparities and healthcare access among populations who are socially vulnerable and marginalized, including Latinx and other minority communities, and populations who use substances and those living with HIV. Dr. Adriana Carolina Vargas Ojeda is a medical doctor and completed her residency in pediatrics at the Hospital Infantil de Mexico. She is a full-time professor investigator at the Autonomous University of Baja California's School of Medicine and Psychology. She has a master's degree in educational administration and a PhD in educational sciences. She's a level 1 investigator by the National Research System of Mexico, or CONACYT. Her research focuses on educational interventions, and she has published on HIV and diabetes prevention through education.
She is also the co-chair of the Border Health Consortium of the Californias. It is my pleasure to welcome Dr. Zúñiga and Vargas Ojeda to our presentation today. Thank you. Muchísimas gracias, Alana. Buenos días a todos. Es un privilegio acompañarles con la doctora, mi colega querida, la doctora Adriana Carolina Vargas Ojeda. Tenemos una presentación y más bien es un diálogo que queremos compartir con ustedes. Si por favor pueden dar la presentación. You can share your screen if you have it ready. Sí, con mucho gusto. Permítame un momentito. Muy bien. Esta mañana tenemos una oportunidad, disculpen, la oportunidad de entrar en un diálogo sobre lo que representan tener una población compartida entre Estados Unidos y México. Nuestro enfoque va a ser más bien en la región Baja California, México y Estados Unidos, California, Estados Unidos. Entonces, este es un tema de mucha importancia por la población que compartimos. Vamos a entrar en detalles sobre la forma en que las poblaciones comparten y cómo interaccionan con ambos lados desde el sector de salud en Estados Unidos y México. Les doy la palabra a la doctora Vargas Ojeda. Buenos días. Ante todo, muchas gracias, mi querida amiga doctora María Luisa Zúñiga, y a los organizadores por invitarme a participar en este tan importante evento binacional, en donde revisaremos brevemente la importancia de lo que significa una población compartida, las diferencias entre los sistemas de salud de México y Estados Unidos, así como platicar sobre los retos, oportunidades y algunos de los muchos exitosos modelos que se han construido binacionalmente para mejorar la salud de las personas que viven en ambos lados de la frontera. Cuando decimos si tus palabras y mis palabras son nuestras palabras, eso es comunicación, es estar sintonizados en el mismo canal. Y si este concepto lo manejamos para esta región fronteriza y nuestros países expresaran tus habitantes y mis habitantes son nuestros habitantes, se puede comprender mejor el significado de una población compartida en donde vivimos seres humanos en una región reconocida como única a nivel mundial. Adelante, Mari. Muy bien. El vivir en la frontera es vivir en el centro, estar en la entrada y la salida, habitar dos mundos, dos culturas y aceptar ambas. En estas tomas que yo tomé la primera foto en 1995 y la última hace un par de años, han habido muchos cambios, pero lo que permanece es el deseo humano y el hecho de que una frontera política no nos separa, nos une. Y siempre las personas van a buscar formas de seguir su vida y en este sentido nuestra región es una región unida. Doctora. Gracias, Mari. Esta región, como ya se ha señalado previamente, hay algunos autores que dicen que comprende aproximadamente 100 millas hacia el norte y 100 millas hacia el sur de la frontera Tijuana-San Diego, y la podemos extender a Valle Imperial y Mexicali, en donde las personas que vivimos en esta región pues compartimos problemas de salud, calidad de aire, falta de agua, costumbres, hábitos alimentarios, cambios de horario de verano a invierno, familiares, amigos, intercambio laboral, intercambios académicos de profesores y alumnos, entre otros. Pero también tenemos algunas asimetrías y diferencias entre ambos países, por ejemplo, en lo que concierne al sistema legal, al sistema migratorio, de aduanas y en el caso que nos concierne el sistema de salud. Si quisieras pasar la siguiente diapositiva, te lo agradecería, Mari. Muy bien, gracias, doctora. En este esquema deseamos compartir que es una región metropolitana entre Tijuana y San Diego de aproximadamente unos 6 millones de personas. La población de San Diego tenemos 3 millones de personas y se proyecta un crecimiento de 1 millón para 2050. En esta foto, uno muchas veces piensa el tráfico siempre se reporta de sur a norte, pero en esta foto, a su mano izquierda, estamos viendo el tráfico para entrar a México. Entonces, es algo muy importante reconocer que compartimos este cruce fronterizo transitado por tantas personas a diario.
Se estima que los cruces de vehículos privados se incrementaron de un 61.7% a 74 millones al año de 1995 a 2015. Y esto realmente es a apreciarlo antes de la pandemia, que ha cambiado el contexto de nuestra vida compartida binacional. Pre-pandemia se estimaba que diario cruzaban 42 personas de Tijuana a San Diego para trabajar, que representa un 8% de la población de trabajadores. Es por la investigadora Cubillas y sus colegas del Colegio de la Frontera Norte. A su mano derecho es la entrada de México yendo hacia el norte. Y quisiera subrayar que en el marquí que puede ver, USA, México sin límites. Y así realmente concebimos esta frontera. Doctora, le cedo la palabra. Gracias. Bueno, y yo creo que entre otros motivos las fronteras entre los países han existido desde antaño y fueron creadas para en algún momento llevar a cabo un cierre parcial o total de las mismas, pues para proteger y contener situaciones adversas o para evitar el ingreso de personas, bienes o mercancías potencialmente no deseables. Esta situación la vivimos claramente durante la pandemia por COVID-19 en la frontera México-Estados Unidos y en nuestro particular caso en la frontera Tijuana-San Diego. La proximidad de estas dos ciudades, los intercambios comerciales, los cruces fronterizos frecuentes de personas en ambos sentidos, los intentos fallidos por migrantes de cruzar la frontera, todo esto hizo que como medida de contención sanitaria se restringiera el ingreso a personas con actividades no esenciales de Tijuana a San Diego. Y es comprensible desde el punto de vista de la salud pública. Pero este es un ejemplo claro de nuestras asimetrías, ya que el paso libre de San Diego a Tijuana nunca se suspendió. No podíamos cruzar para actividades no esenciales. Pero afortunadamente la comunicación binacional de manera virtual se hizo más intensa para intercambiar información epidemiológica sobre la pandemia por COVID y sus repercusiones físicas y de manera muy importante sobre la salud mental, porque durante y el post-confinamiento o aislamiento social, esta fue una situación muy estresante, condicionante de situaciones de ansiedad y de depresión. La pandemia evidenció que en México, como en otros países del mundo, no estábamos preparados para una contingencia de esta magnitud. Hacían falta médicos, enfermeras, hospitales equipados con camas suficientes, especialistas en neumología, intensivistas, psicólogos, etc. Todo esto llevó a que se hiciera un trabajo de reingeniería en este aspecto y se ha llevado a la creación de nuevas escuelas de medicina y de enfermería para formar un mayor número de estos profesionales de la salud en todo México, ¿no? Si quisiéramos pasar a la siguiente para ver un poquito sobre nuestro sistema de salud mexicano, por favor, María Luisa. De acuerdo. Y en esta sección, doctora, le agradezco. Vamos a ampliar lo que es nuestro conocimiento de que son diferentes los sistemas de salud en Estados Unidos y México, doctora. Y nuestro sistema de salud mexicano está sustentado, y esto es muy importante, en el artículo 4 de la Constitución Política Mexicana, en donde se estipula que la salud es un derecho constitucional. Y este es un elemento muy importante. Ahora, bien, de acuerdo al reporte elaborado en el 2020 por el doctor González Bloch y colaboradores, el sistema de salud mexicano está fragmentado con 3 componentes principales. El primer componente está basado en el empleo, tiene una cobertura de alrededor del 40%. Está financiado de manera tripartita por el gobierno, por el empleador y un pequeño porcentaje por el propio empleado. Y está administrado por instituciones nacionales centralizadas, el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, el Instituto de Seguridad Social, Servicio a los Trabajadores del Estado, ISSSTE, y otras que dependen de cada estado, como lo es el ISSSTECALI en Baja California, y en menor porcentaje existen otros servicios médicos corporativos como el de Petróleos Mexicanos o el de la Secretaría de la Defensa Nacional. Este es un primer compartimento. Otro gran compartimento es el que atiende aproximadamente al 56% de la población y son los servicios de asistencia pública para los no asegurados, apoyados por un esquema de protección financiera. Al respecto, el 29 de noviembre del 2019, con el nuevo sexenio presidencial, el Diario Oficial de la Federación emitió un decreto en el que desaparecía la Comisión Nacional de Protección Social en Salud que operaba el llamado Seguro Popular y se creó el Instituto de Salud para el Bienestar que se llama INSABI, organismo de la Secretaría de Salud de México que inició operaciones de manera oficial
el 1 de enero del 2020, el año pasado, dentro de la administración del actual presidente de México. Esto con la finalidad de garantizar de manera completamente gratuita una cobertura en servicios de salud tanto en los centros de salud como en los hospitales para todos aquellos mexicanos no afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social o al ISSSTE. La atención gratuita incluye servicios de salud, procedimientos diagnósticos y terapéuticos básicos, así como medicamentos en el primer y segundo nivel de atención, y el único requisito es presentar una identificación oficial. Claro está que sí se mantienen las cuotas de recuperación en los hospitales de alta especialidad. El tercer apartado de nuestro sistema de salud comprende el sector privado, con un 3.3% de cobertura, que ha dado lugar a un sector que ha destacado en los últimos años como el sector del turismo médico, ya que muchas personas estadounidenses vienen a Tijuana para recibir tratamientos que en Estados Unidos resultarían más costosos o no son cubiertos por sus aseguranzas, como son la cirugía plástica, la cirugía bariátrica, y muchos mexicanos también acuden a servicios médicos en Estados Unidos. Si quieres seguir, Mari, con el sistema de salud de Estados Unidos, por favor. Muy bien. Gracias, doctora. En Estados Unidos tenemos uno de los sistemas de salud más complicados del mundo. Existen muchas inequidades en el sistema y es un sistema que cambia constantemente. En este diagrama lo que estamos viendo es de dónde va al lado izquierdo, de izquierda a derecha, la paciente, la familia que acude a servicios médicos en Estados Unidos. El flujo de dinero es mayormente por el sector privado. En Estados Unidos, un 11% de las personas que trabajan en el sector de salud. Es una enorme potencia de generar fondos y también costos y también inequidad. Algo muy importante que distingue el sistema de Estados Unidos a diferencia de México es que el sector privado forma un 66% de lo que es servicios de salud y seguro médico. Entonces, el sector privado toma un papel mucho más importante y más grande en Estados Unidos que en México. Luego, hay un 34% de personas que reciben apoyo a través de seguro médico por el gobierno federal o estatal. Entonces, este sistema, cuando tenemos a poblaciones que reciben servicios médicos de ambos lados de la frontera, porque muchas personas sí tienen esta oportunidad o por su trabajo en un lado o el otro, por vivienda, es una población que vamos viendo creciente, que está interactuando con el sistema en Estados Unidos y también en México. A su mano derecha quisiera mostrarles que otro sector creciente de mucha importancia para nosotros que estudiamos, que investigamos lo que es las acciones y comportamiento de personas fronterizas, es el seguro médico binacional SIMSA. Es nomás un ejemplo, hay otro muy grande que se llama MediExcel, y son compañías que han estado aprobados, han recibido aprobación, por decirlo, por la legislatura en el estado de California para brindar servicios en ambos lados de la frontera. Es un fenómeno creciente que nuevamente hace más de 20 años han existido diferentes iniciativas de prestar seguridad médica binacional. Ahora, lo que puede suceder también es personas que tienen vivienda o comodidad de recibir sus servicios médicos en México, bien pueden usar este tipo de seguro binacional para recibir servicios en donde conocen, pueden ser en sus vecindarios, sus sistemas que conocen. Pero también representa algunos que reciben en ambos lados por diferentes formas y por diferentes razones médicas. Le voy a, en la siguiente lámina,
Es un estudio que realizamos con colegas, la doctora Argentina Servín, la doctora Fátima Muñoz, la doctora Stephanie Strati, Justine Coso, que es encargada del sector de binacional del condado de San Diego, y su servidora. Es un estudio binacional que recibió fondos del el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, el NIH, para realizar un estudio binacional en donde reclutamos a pacientes, personas al mismo tiempo en Tijuana y en San Diego. Los hallazgos realmente nos permiten entender el nivel de compartido de esta población compartida de pacientes. Los hallazgos del estudio resaltan la importancia de la coordinación de servicios de salud y comprensión de los pacientes quienes cruzan la frontera frecuentemente, con la posibilidad de ser atendidos en Estados Unidos o México. En este estudio reclutamos, eran 233 personas participantes que dieron su consentimiento, por supuesto, de participar en una encuesta. Un 21% reportaron tener seguro médico en México y seguro médico en Estados Unidos. De la población de este estudio, también un 72% reportó haber cruzado ida y vuelta la frontera por lo menos una vez en los últimos 6 meses. Es decir, también que ese fue un promedio, pero la mayor parte de las personas cruzan o a diario o cada semana. Entonces, esta información nos da a entender que este nivel de interacción entre pacientes con prestadores de servicio en Estados Unidos, con prestadores de servicio en México, entendemos también que no hay coordinación muchas veces en el cuidado médico de los pacientes. Y esa es una brecha que a través de la investigación podríamos estar viendo cómo se puede cambiar y cómo unirnos un poquito mejor. Ahora, parte de también lo que nos han comentado en los estudios cualitativos con pacientes en la frontera es el nivel de confianza, vamos a decir, que un paciente tiene para divulgar que recibe servicios médicos en el otro lado, o sea, en México o Estados Unidos. Entonces, muchas veces los pacientes mismos nos han dicho que ellos no divulgan que reciben servicios médicos en el otro lado de la frontera con sus prestadores en Estados Unidos o México, porque sienten que van a recibir, que ser regañados. Y es una palabra que usan, me van a regañar si saben que voy al otro lado y recibo servicios. Entonces, es una parte muy importante para que sepamos y podamos mejorar las vías de comunicación entre pacientes y prestadores de servicio médico. Ahora vamos a entrar en la última etapa de la plática, y es hablar de los retos, las oportunidades y los modelos exitosos, perdón, para mejorar la salud en esta población compartida. Les cedo la palabra a la doctora. Muchas gracias, Mari. Pues respecto a este punto, afortunadamente, pues existen muchas oportunidades de continuar con las acciones de colaboración binacional para el mejoramiento de la salud y calidad de la vida de la población de ambos lados de la frontera. Un ejemplo lo tenemos de colaboración en ese artículo que se publicó, que publicaste, María Luisa. Está Fátima Muñoz, es una egresada de nuestra maestría en salud pública de la UABC, de la Facultad de Medicina y Psicología. La doctora Stephanie Strati es excelente investigadora y hemos participado con ella en investigaciones y proyectos educativos sobre VIH. María Luisa Zúñiga, quien ha sido nuestra asesora en muchas ocasiones para nuestro programa de maestría en salud pública, y por otro lado ha sido sinodal de nuestros exámenes de doctorado en la Facultad de Medicina, de tal manera que tenemos una colaboración muy intensa entre nosotros, entre las universidades. Desde hace más de 7 años, por ejemplo, se ha integrado un consorcio de salud de las Californias, y ahí también en este artículo estaba Justine Coso. Justine Coso es una excelente colaboradora y participa como miembro del comité ejecutivo del Consorcio de Salud de las Californias.
Y este Consorcio de Salud de las Californias cuenta con 5 grupos, que es muy importante mencionarlos y insistir de ellos porque están haciendo una labor extraordinaria. Son 5 grupos de trabajo de obesidad, VIH, salud mental, tuberculosis y cáncer, integrados por profesionales interesados en mejorar la salud de las comunidades de ambos lados de la frontera. Y estos grupos, entre otras actividades, realizan talleres, seminarios, conferencias, simposios periódicamente en ambos lados de la frontera y tienen como objetivo la actualización en temas prioritarios de salud de esta región única. Entonces, este consorcio se originó gracias a que la doctora Gudelia Rangel y April Fernández y tuvieron esa iniciativa. Ellas fueron las primeras presidentas, después siguieron Bárbara Jiménez y una servidora como copresidentas. Y hemos estado trabajando intensamente y creo que lo hemos hecho bien, pero queremos todavía invitar a mayor número de profesionales para que queden incluidos dentro de este consorcio. María Luisa es un miembro distinguido de este consorcio. Otro ejemplo exitoso que tenemos de intercambios y que creemos que son oportunidades para seguir adelante es el intercambio que tenemos de profesores y alumnos, así como de investigaciones conjuntas. La Universidad Autónoma de Baja California históricamente ha compartido con San Diego State University, con el sistema de universidades de California, de San Diego, San Francisco, Los Ángeles, Irvine, entre otras, ha compartido intercambios académicos, ha habido programas conjuntos, ha habido investigaciones conjuntas. Entonces, hemos desarrollado una comunidad entre estas universidades y la UABC que nos ha permitido seguir creciendo de una manera muy, muy precisa. Otro ejemplo que tenemos es el proyecto Dulce Wales Tijuana para pacientes con diabetes tipo 2, el viaje institucional para la docencia, asistencia e investigación, conocido como VIDAI, entre San Diego State University, UABC y UCSD, con casi 20 años de experiencia. Y así tenemos incontables ejemplos de experiencias compartidas. Y vamos a seguir así. En cuanto a los retos, pues siempre existen. Para empezar, desde el punto de vista financiero, ya que el dinero nunca sobra en materia de salud, pero la buena voluntad, el entusiasmo que existe por parte de las autoridades sanitarias y académicas de ambos países, hace que los retos se conviertan en oportunidades que se amplían y permiten que la comunicación sea fluida y de apoyo permanente. Yo les agradezco muchísimo que me hayan permitido participar en esta ocasión y considero que si seguimos trabajando como hasta ahora lo hemos hecho y lo mejoramos, podemos nosotros avanzar muchísimo. Aquí tienen esta publicación que se hizo sobre el Consorcio de Salud Fronteriza de las Californias, en donde intervinieron varios autores, Justín Coso, Rogelio Zapata, Gudelia Rangel, April Fernández, Ricardo Hirata, Bárbara Jiménez, Héctor Cepeda, Charles Edward, y ahí viene descrito en lo que consiste este consorcio de salud fronteriza, que no es otra cosa más que un trabajo colaborativo, de buena voluntad, con voluntarios, profesionales de salud que quieren seguir adelante mejorando la calidad de vida en ambos lados de la frontera. Muchísimas gracias. Y María Luisa, puedes abundar mucho más en este rubro con tu experiencia. Oh, muchas gracias, doctor. Usted ya compartió lo más importante. Quisiera nomás subrayar que el trabajo que hacemos es creciente, es algo que es abierto a todos. Todos están invitados a la mesa y les invito a conocer un poquito más de lo que es el trabajo que hacemos en el consorcio. También una oportunidad y un reto a la vez es la formación de la siguiente generación de profesionistas de la salud. Y como bien dijo la doctora Vargas Ojeda, es una oportunidad de que un lado de estudiantes conozca el sistema de salud del otro lado. Y de esa forma podemos ya mejorar el diálogo que va a terminar siendo entre pacientes y prestadores de servicios, prestadores de salud, servicios de salud. Realmente entonces es una oportunidad para seguir ampliando esta formación conjunta de nuestro futuro, que son los estudiantes en la zona fronteriza. Con eso les agradecemos mucho su tiempo y la invitación de participar en este increíble foro. Gracias. Muchas gracias. Thank you so much for that presentation and for sharing your work with us, Dr. Zuniga and Dr. Vargas. I want to thank all of our distinguished partners and Dr. Alfaro and Provost Ochoa for opening the second day of the Reborder Conference.
And I would like to give some special thanks to Maria Keckler, Maybelline, Arevalo Lopez, Karina Vidrio Mesa, Alexandra Fox, our fantastic interpreters, and everyone who has worked so hard to put this wonderful event together. Immediately after this session, we have two different panels taking place. The session focused on COVID-19 will begin shortly right here in this room, and you can simply stay here. It will start promptly at 10:15 a.m. Oh, I've just received a note that I have time for questions. Wonderful. So if there are any questions, I think you can submit them in the Q&A box at the bottom of your screen. Con mucho Okay, gusto puedo Mm. ¿sí? La primera pregunta, muchísimas gracias, doctor Cristian Rodríguez Arroyo. Su pregunta es cómo ha afectado la pandemia las actividades de VIDAI y los viajes de estudios epidemiológicos de la Facultad de Medicina y Psicología en la UABC. Le cedo la palabra a la doctora Vargas Ojeda. Sí, pues el año pasado, por razón de la contingencia sanitaria y siguiendo todos los protocolos sanitarios, pues se suspendieron todas las actividades operativas en trabajo de campo. Pero ya este año ya se reiniciaron y ya se reinició las actividades del VIDAI y todos las prácticas de campo se están iniciando nuevamente, siguiendo todos los protocolos de cuidado para nuestros alumnos y para las personas a quienes van atendiendo estos jóvenes. También pudiera agregar que en nuestra escuela de trabajo social hemos tenido oportunidades también de que nuestros alumnos tengan sus experiencias de campo y de profesionistas en Tijuana. Y eso también obviamente se tuvo que suspender, pero ya pudimos comenzar ya este otoño de nuevo ese tipo de práctica y oportunidad. Es nuevamente el tipo de intercambio que promueve mejor conocimiento de las necesidades de las poblaciones fronterizas. Muchas gracias. We have another question. What can community members do to get involved and affect change? Pues la participación de la comunidad es primordial. Es decir, si no participan ellos, pues no seríamos nada. Si tenemos que trabajar de manera conjunta, tanto aquellas personas que estamos destinadas a proporcionar algún servicio de salud, pero la comunidad es importantísima. Las promotoras son extraordinariamente indispensables para todos los proyectos que tenemos. ¿Y cómo pueden involucrarse? Pues asistiendo a todas las actividades que tenemos programadas y participando activamente en ellas. Si nosotros los invitamos a las voluntarias porque las tenemos muy bien identificadas, porque son un recurso humano preciosísimo, que a veces no lo hemos tomado muy en cuenta y realmente debemos de aprovecharlo muy bien. También quisiera invitarlos, tenemos un programa en el condado de San Diego, el consorcio, pues de lo que presentó la doctora Vargas Ojeda, y eso está abierto a todos, o sea, miembros de la comunidad, personas que representan organismos no gubernamentales, académicos, está plenamente abierto. La verdad es que todos tienen un lugar en la mesa. Thank you. Our next question, on a policy level, what would you two recommend as the starting point to increase transborder health systems? Pues yo comenzaría, la verdad es, con la formación de nuestros profesionistas en la salud en las universidades. Y eso es realmente donde yo creo que hemos visto una oportunidad que hemos tomado entre primeramente los acuerdos formales que se han hecho entre San Diego State University y UABC. Como dijo la doctora, son más de 20 años. Entonces, ese tipo de formalización, de compartir lo que es la formación y los retos y también oportunidades para nuevos programas. También quisiera llamar atención al programa de nuestro departamento de Centro de Estudios Latinoamericanos. La doctora Ramona Pérez es una pionera también en lo que es realizar un conocimiento y un intercambio de estudiantes
en la frontera. Y ese tipo de modelo, como también ha dicho la doctora Vargas Ojeda, es algo que podemos, ya tenemos el modelo, entonces es cuestión de ampliarlo. Y eso va a tener un impacto nuevamente en sistemas de salud para el conocimiento binacional. Doctora, les doy la palabra. Realmente tenemos un problema de que cada 6 años pues se cambian las autoridades en nuestro país, ¿verdad? Entonces, pues, y también en Estados Unidos periódicamente, cada 4 años. Pero yo creo que deberíamos de tratar de mantener una mejor comunicación y establecer acuerdos, convenios que fuesen más permanentes con el objeto que a pesar de los cambios de gobierno, esos convenios siguieran prevaleciendo y pudiesen permitir que nuestros sistemas de salud tuviesen algunas comuniones, ¿verdad? Algunos elementos comunes que puedan permitir que sigamos trabajando de manera conjunta. Hasta ahora lo hemos hecho con ciertas limitaciones propias de los mismos lineamientos legales que tenemos en ambos países y políticos, pero yo creo que lo podemos hacer mucho mejor siempre y cuando haya buena comunicación y que sea permanente. De acuerdo, y quisiera también compartir que en el sector, digamos a nivel de normas públicas, los retos más grandes serían coordinación a nivel federal, que realmente lo hemos visto. Tenemos una comisión binacional de salud, pero realmente la parte más activa ha sido en México. Estados Unidos, por varias razones, no ha tenido la oportunidad de realmente desarrollarse para mejorar y ser un vínculo entre México y Estados Unidos. Entonces, en cuanto a normas públicas, lo que pregunta a nivel de normas, yo he visto un crecimiento en coordinación en el sector de normas públicas en epidemiología. Entonces, vemos que hay unos programas de los Centros de Investigación de Enfermedades, el CDC en Estados Unidos con México, que tiene programas de vigilancia epidemiológica coordinada con México. Y ese es el nivel de normas públicas que realmente promueven la salud y la identificación de casos, por ejemplo, como tuberculosis entre pacientes binacionales. Este tipo de trabajo en facilitar coordinación a través de normas públicas es otro modelo que está creciente y es algo que, y también vimos esto en la pandemia de COVID, una coordinación para poder mejorar contactos de personas que padecieron de la enfermedad COVID. Okay, thank you so much. I think we have time for maybe 1 or 2 more questions. Our next question, how can emergency physicians like myself who work along the border can contribute to your help with the surveillance of HIV and cancer care through your consortium? Adelante, bienvenido. En cualquier momento lo podemos admitir como parte importante del Consorcio de Salud de las Californias. Tenemos invitaciones permanentes para que el mayor número de profesionales de salud se adhieran a este consorcio y puedan participar en las mesas de trabajo. Ahí está la mesa de HIV y está la mesa de trabajo del cáncer también. Entonces, bienvenido. Y también les invito, nuestros colegas que trabajan para el condado de San Diego han puesto información de cómo ponerse en contacto con representantes, la estimada licenciada Justine Coso, quien dirige nuestra salud fronteriza del lado de San Diego. Es una forma en que invitamos también los clínicos y veo una pregunta de la doctora Kenser, Faith Kenser, que muchas gracias por su comentario. Y es una prestadora de servicios médicos de emergencia y la invitamos nuevamente a que pueda participar y enterarse de lo que se puede ofrecer en sector de salud y normas de salud a través del condado. Yo creo que es una oportunidad para que los mismos prestadores de servicios médicos se enteren de lo que tenemos y dónde se puede mejorar. Muchas gracias por sus preguntas, porque realmente sí necesitamos cada vez mayor
mayor número de profesionales que estén interesados en participar con nosotros en estas actividades conjuntas. Es la única manera, trabajando en equipo. De otra manera, aisladamente no se consigue algo. De tal manera que tenemos que trabajar en equipo y qué mejor que personas tan competentes como ustedes puedan participar con nosotros. Muchas gracias. Quisiera también comentar sobre una pregunta de Yvette Lorona, que también va a ser ponente en este foro. La pregunta es, ¿cómo podemos crear concientización que compartimos un sistema de salud en la frontera Estados Unidos y México, particularmente con profesionales que no conocen la frontera, la región fronteriza? Entonces, Yvette, agradezco mucho esta pregunta. Es a través de oportunidades de ponencias como este tipo, de foros de pláticas que pueden tomar lugar en las escuelas de medicina, en las escuelas de trabajo social, donde abrimos este diálogo precisamente durante la formación de profesionistas en la salud. Esa es la mejor forma de ampliar el conocimiento del otro lado. Hace más de 20 años, la doctora la doctora Vargas Ojeda y yo nos invitaron a dar una plática donde hicimos muy parecido a hoy, pero hace más de 20 años, de explicar las diferencias en la salud. Y realmente ese fue para estudiantes de Escuela de Medicina de UC San Diego. Eso es un ejemplo. Doctora. Sí, es que efectivamente las escuelas de medicina pues es un nido muy importante en donde se forman multiplicadores de la salud. Imagínense, cada alumno de la Facultad de Medicina representa una familia. Esa familia, los conocimientos, todo lo que se le imparte al alumno lo comparte con sus familiares y estos familiares lo comparten con otros, de tal manera que se establece un efecto multiplicador de cómo se maneja el sistema de salud en México. Y si nosotros también formamos en estos jóvenes la visión global de que sepan cómo está constituido el sistema de salud de nuestro país vecino, pues esto ayuda a comprender mejor cómo podemos interrelacionarnos, y ya que el alumno vaya teniendo, el egresado, ya el profesional de la salud vaya teniendo una visión global como debe de ser en este mundo multicultural en el que estamos viviendo. I think that's the time we have. You'll please accept my apologies for jumping ahead. Thank you all so much for wonderful presentations. Thank you to the audience for your questions, for the wonderful discussion. I wish this could go on for longer, but we do have more sessions today that I hope you'll all join. Immediately after this session, we have 2 panels taking place. The session focused on COVID-19 will begin shortly in this room. And as I mentioned before, if you plan to attend that session, simply stay here. It'll start at 10:15 a.m. The session focusing on Nuestra Salud and higher education will be taking place in our breakout room. And so if you prefer to attend that session, you can click on the link in the chat to head over there now. That will also begin at 10:15. You can also go directly to the agenda at reborder.sdsu.edu to find and access all of the rest of the sessions, which include a look at COIL, Collaborative Online International Learning Projects, the Arts and Mental Health, Perspectives Across the Border, and a closing conversation with Congressman Juan Vargas. Thank you again and enjoy the rest of the conference.